Nutrición de Vida Sociedad Anónima, fabricante de alfajores Crelech Light, presenta Consultorio Abierto, un espacio dedicado a la comunidad. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro consultorio abierto a la comunidad. Hoy vamos a tener un programa muy especial, no solamente por el tema que vamos a tratar aquí, sino por la forma en que ha sido abordado con los panelistas que hemos propuesto para este tema. Vamos a hablar de muerte digna o dignidad ante la muerte. Espero puedan ustedes disfrutar tanto como nosotros lo hicimos cuando vimos todas estas notas y bueno, pueda quedar en la memoria de todos ustedes. El grupo de panelistas se los presentamos de esta forma. El doctor Emilio Palazzo es médico hematólogo, oncólogo y especialista en medicina interna del Hospital Privado, docente universitario de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. El doctor José Torres es médico pediatra especialista en terapia intensiva, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Privado y miembro del Comité de Bioética del Hospital Privado. El sacerdote diocesano Andrés Toledo es licenciado en Filosofía, magíster en bioética. Se desempeña en el Centro de Bioética Universidad Católica de Córdoba y es miembro del Comité de Bioética del Hospital Privado. El Hospital Rawson está conmocionado por la detención de una enfermera de 50 años, a quien acusan de haberle causado la muerte a un paciente. Se trata de un empleado del Circo Rodas que sufría de un cáncer terminal y fue a internarse al hospital hace 15 días para tener una muerte digna. Una muerte digna. Una muerte digna. El tema que hoy nos ocupa es muerte digna. Y es un tema difícil, complejo. Primero porque no estamos acostumbrados, y no hablo como profesional de la salud, sino como ciudadano, no estamos acostumbrados en nuestro ambiente a hablar de la muerte. Quizás hoy la muerte ha quedado confinada al ámbito hospitalario y eso es un problema. La intención es presentar posiciones, actitudes, opiniones sobre lo que genera el debate del proceso de morir y cómo hacerlo dignamente. Muerte digna es el título. Quizás más correcto sería decir dignidad en el proceso de morir. Y esto es lo que se cuestiona, esto es el eje del debate. Bueno, yo hago oncología clínica y el tema de la muerte y la muerte digna, palabra que se ha introducido en la cultura actualmente y es una exigencia razonable de la gente, la vivimos a diario. Lo difícil es concretar la definición, ¿qué es muerte digna? Porque la idea de dignidad es extremadamente variable y ha sido motivo de discusiones ásperas entre los filósofos. Algunos asocian la idea de dignidad a la idea de autonomía, es decir, morir como uno quiere. Pero en medicina esto es difícil y por lo tanto yo me aferro a una definición médica que me permite poder aplicarla en los casos individuales. ¿Cuáles serían las tres exigencias que a mí se me plantea para brindar a alguien muerte digna? Un control de todos los sufrimientos posibles en paciente y familia. Y voy a insistir en esto de paciente y familia porque en nuestra cultura el paciente tiene sus derechos, su autonomía, su sufrimiento, pero forma un diodo, un conjunto con la familia que no podemos evitar. Entonces, primera exigencia, evitar los dolores y sufrimientos posibles en paciente y familia. La segunda exigencia es actuar respetando la voluntad del paciente y familia. Y eso no es nada que nosotros podamos resolver a último momento. A lo largo del proceso de enfermedad, como médico, yo tengo que ir interpretando cuál es la voluntad que el paciente expresa en la forma que él quiere morir. Mensaje que a veces puede estar por escrito, puede ser a través de un representante, o son mensajes subliminales de conversaciones informales dentro de este confesionario que es el consultorio.
Y la tercera exigencia de una muerte digna es actuar dentro del contexto cultural y legal en el que vivimos. Esto es muy importante, porque si un paciente me pide eutanasia, yo no puedo hoy en día en Argentina, en el contexto legal que existe, brindarle ese medio. Entonces me tengo que mover dentro de lo que es la cultura y lo que son las leyes. Entonces, para resumir, paliación, mantener el confort, evitar el sufrimiento, respetar la autonomía de paciente y familia y moverme dentro de los cánones científicos y legales en el que vivo. Recordar que el tema de muerte digna, como se plantea hoy, es un tema nuevo dentro, ¿cierto?, de la reflexión ética, filosófica, que hoy llamamos bioética, y también incluso su problemática desde distintas confesiones o visiones religiosas. Todo esto se debe justamente al avance médico, avance tecnológico médico, la intervención de la medicina con su poder curativo, que es una conquista reciente, digamos, de esta ciencia que ha aumentado la expectativa de vida, ¿cierto? Porque antes, digamos, vivir la mayor cantidad de años era una bendición, es algo deseable, saludable, pero ya cuando se alargó la vida empieza a hacerse interrogante. ¿Esto es calidad de vida? La cantidad se ha podido aumentar incluso en décadas, estamos hablando quizás de 20, 30 años más de expectativa de vida de lo que era, diríamos, 50, 60 años atrás. Ahora tenemos más años de vida, pero esto significa calidad, y entonces ahí empieza una serie de cuestionamientos y preguntas. Así decía, recién en la década del 70 del siglo pasado, digo, para que ubiquemos, se hace cuestión de esto. Hay un caso muy famoso que quizás muchas personas recuerdan, de Karen Gillan, esta joven. Karen Ann Gillan fue una joven estadounidense que cayó en coma por consecuencia de la ingestión de alcohol y barbitúricos a los 21 años de edad, sufriendo un daño cerebral irreversible. Fue mantenida con vida en forma artificial hasta 1985, después de un largo proceso legal iniciado por sus padres para permitirle morir. En 1976, los Gillan llevaron su caso a la Corte Suprema de Nueva Jersey, que autorizó la decisión de los padres. Este caso fue relevante debido a que, a raíz de la sentencia judicial, se constituyeron por primera vez en la historia los comités de ética hospitalaria. Y en el fundamento de la Corte, yo quiero recordar, dice que en el principio de muerte digna, de que esta joven, Karen Gillan, muera dignamente, se autoriza el retiro, ¿no es cierto?, de esta ventilación mecánica, esta ventilación artificial. Es la primera vez, por lo menos, que queda registrado el concepto de muerte digna en un fallo judicial norteamericano, digamos, ligado a esta problemática. Digamos, los padres no podían verla sufrir, ¿no es cierto?, a su hija. Incluso desde sus convicciones religiosas le parece que eso no era lo que respondía a sus convicciones, ¿no es cierto? Y después de ahí se articula otro tipo de reflexión más civil, más bioética. El avance tecnológico, el que ha determinado en muchos casos la prolongación de la vida, eso se ha sido categorizado como el imperativo tecnológico. Porque tenemos la última maquinaria, tenemos el mejor respirador, tenemos la mejor droga, debemos usarla. Esto es parte de nuestra cultura. Tenemos un reloj que se sumerge a 40 metros, estamos muy contentos, aunque nunca dejamos el reloj más de medio metro. Tenemos un auto que anda a 200 km por hora o 300, nunca andaremos más de 130. Pero es muy fuerte la tecnología como respuesta a todas nuestras necesidades. Y eso, aplicado a los últimos periodos de la vida, puede convertir en lo que se llama hoy la optimización terapéutica, más que el término encarnizamiento terapéutico. Entonces, ¿cómo determinar que nos estamos sobrepasando con la atención de nuestro paciente? ¿Cómo determinar que ya no estamos haciendo el bien, sino que estamos violando un principio de la no maleficencia tan caro a nosotros, los profesionales de la salud? Muy difícil. Y está claro que la beneficencia, el bien, lo máximo, lo mejor, va a estar siempre consensuado con los deseos, convicciones de los pacientes. Pero el no dañar, el principio de no maleficencia,
es una exigencia muy clara y muy básica a nosotros, los profesionales de la salud. No podemos hacer aquello que está contraindicado, aquello que está no indicado. Entonces llegamos a un piso debajo del cual no podemos bajar. Ese piso, ¿quién lo determina? Nuestra sociedad, en nuestro momento de la civilización, son las leyes. Es decir, la ley concretiza, regula, pone un piso debajo del cual no podemos bajar a riesgo de ser acusados o demandados por daño. Como el doctor Torres dijo, es muy interesante y es importante conocer las leyes, porque las leyes nos dan derechos, pero al haber derechos generan simultáneamente obligaciones. O sea, los pacientes tienen derechos y los profesionales de la salud tienen nuevas obligaciones. Esta primera ley, que es la de derechos del paciente, en lo que hace al tema que estamos hablando, enfatiza la autonomía del paciente, o sea, el derecho a decidir sobre su cuerpo. La obligación del médico de dar información adecuada y obtener un consentimiento por parte del paciente. Y abre el camino a lo que se llama las directivas anticipadas. Es decir, que yo puedo con tiempo hacer lo que mal se llama un testamento vital. Es decir, un documento en donde expreso cómo quiero ser tratado en determinada situación de mi vida. En el año 2012, en mayo del 2012, se aprueba la 26742, que en realidad es simplemente una reforma de la ley anterior, pero introduce una cosa muy importante, que es el derecho que tienen los pacientes a rechazar medidas extraordinarias en esta situación de enfermedad irreversible, incurable o terminal. Medidas extraordinarias que incluyen la hidratación y la nutrición. Incorpora el derecho a tener cuidados paliativos, enfatiza lo de las directivas anticipadas y, lo que es muy importante, libera a los profesionales actuantes de toda situación legal, ya sea penal, administrativa o civil, si cumplen con los pasos de esta ley. Entonces saca ese cerrojo que había, donde el médico, por temor a ser demandado, hacía de más. Acá esa situación se aclara y eso es bueno. Pocos meses después, la provincia de Córdoba aprueba la ley 10058, también en donde se habla de los derechos a rechazar medidas extraordinarias, pero tiene una sutil diferencia con la ley nacional, que luego podemos discutir si esto no va a ser un conflicto. La ley nacional hablaba de situación irreversible, incurable o terminal. La ley provincial aclara que es situación irreversible, incurable y terminal. El cambio de esa partícula simplemente hace una gran diferencia, porque un problema es tener una enfermedad irreversible, no terminal, diabetes por ejemplo, y otra es irreversible y terminal. Por otra parte, en esta ley provincial incorpora como medidas ordinarias la hidratación y la nutrición. Están excluidas en la ley nacional. Pero bueno, al margen de estas sutilezas de diferencia, que los abogados y las cortes dirán cómo se termina resolviendo, creo que estas tres leyes han dado un marco interesante que la gente tendría que conocer y los médicos tenemos que conocer, porque llegado el momento nos van a juzgar con estas leyes. Hacemos una pequeña pausa en nuestro consultorio abierto a la comunidad. Recuerden que ustedes pueden seguir comunicándose con nosotros a través de nuestros medios de comunicación que ya figuran en pantalla. No te muevas de ahí, ya volvemos. El Centro Médico Luques, especializado en cardiología, diabetes y salud mental, unifica excelencia en recursos humanos y capacidad instalada de la más alta calidad con el objetivo de asistir al paciente con enfermedad cardiovascular bajo una visión integral y multidisciplinaria. Consultorio abierto a la comunidad, un programa donde aprender a cuidarnos y cuidar a los que queremos. Los mejores especialistas de Córdoba hablando de salud, aquí, en nuestro consultorio abierto a la comunidad. Desde el año 1992, una empresa alimentaria de Córdoba cumple día a día con sus principios y objetivos.
Desde ese año, esta empresa trabaja para mejorar la calidad de vida de todos los argentinos, con dedicación, con esfuerzo, capacitando a su gente, modernizando sus maquinarias, investigando y controlando la calidad de sus productos día a día. Desde siempre, Nutrición de Vida piensa en usted y en su familia, y nuestros productos así lo demuestran. Lo decimos con orgullo. Somos los fabricantes del alfajor Crelech. Y ahora usted sabe que desde 1992 solo nos permitimos hacerlo mejor. Alfajor Crelech, el mejor producto de la mejor industria alimentaria de Córdoba.